Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy nos sumergiremos en un momento tenso y emocional entre Dieppe y James. Una noche en la que una decisión podría cambiarlo todo. Dieppe encuentra a James escondido y le pide que regrese no con ira, sino con una especie de honestidad que es imposible de ignorar. Si disfrutas de las historias emotivas con los sentimientos de Dieppe, dolor silencioso y amor probado por el miedo, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Si no regresas esta noche, Dieppe, susurró su voz tan baja que apenas sobrevivió al aire frío. Voy a perder el coraje para seguir creyendo que alguna vez lo harás. James no se movió ni un segundo. Incluso la calle pareció dejar de respirar. Los motores distantes. El perro callejero ladrando en algún lugar detrás del taller. El leve zumbido de la farola sobre ellos. Todo se redujo a esa frase y la forma en que convirtió el rostro firme de Dieppe en algo crudo. Ella estaba parada justo en el borde de la luz. Los hombros tensos dentro de una chaqueta que no era lo suficientemente cálida. Su cabello estaba recogido como si lo hubiera hecho sin mirarse en un espejo. Sus manos temblaban a sus costados. Los dedos se curvaron con fuerza, como si estuviera manteniéndose junta a la fuerza. James la miró como si lo hubieran golpeado sin un puño. La noche siempre lo había hecho sentir invisible. De día podía desaparecer dentro. Ruido, trabajo, sudor. La simple rutina del esfuerzo que no hacía preguntas, pero de noche, cuando las herramientas estaban en silencio y el mundo se volvía delgado, todo lo que intentaba enterrar volvía como un segundo latido. Por eso había elegido este lugar, una pequeña habitación alquilada detrás de un viejo taller, medio escondido de la carretera principal, un colchón delgado, una camisa limpia doblada como una promesa. No estaba seguro de merecer una vida reducida al mínimo, sin peleas, sin planes, sin venganza, sin gente a la que arrastrar con él. Había estado sentado en el escalón bajo afuera, codos sobre sus rodillas, viendo una luz de la calle parpadear, como si no pudiera decidir si quedarse. Sus nudillos estaban raspados, sus palmas eran ásperas, dolor que tenía sentido, dolor que podía medir. Entonces, un scooter había disminuido demasiado cerca. No se había girado de inmediato su cuerpo. Ya sabía que el aire había cambiado. James, su voz no tembló, no se quebró, fue controlada. Y de alguna manera, eso era peor que llorar. Como si hubiera estado manteniéndose junta con ambas manos todo el día, solo para llegar aquí. Se paró lento pero no relajado. Instintos apretados. No temer por sí mismo. Miedo por el daño que lo siguió. No deberías estar aquí, dijo. La aplicación dio un paso más cerca y luego se detuvo como si hubiera una línea invisible que tenía miedo de cruzar. Te busqué. No sabía si todavía estabas en la ciudad. Me encontraste. Mantuvo su voz plana a propósito, como un escudo. Ahora vete. Sus labios apretados. Ella no se movió. Dieppe, es tarde. Miró hacia abajo por la carretera y luego de nuevo a ella. No debería ser vista conmigo. No me importa. Las palabras salieron agudas y luego se suavizaron inmediatamente. Me importa, solo no. Puedo hacer esto, más algo pesado. Cayó sobre su pecho. Cruzó los brazos. No para parecer duro, sino para evitar que sus manos la alcanzaran sin permiso. Haz lo que finge que estoy bien, dijo ella, y su mirada se deslizó más allá de él hacia la pequeña habitación oscura, como si ya pudiera sentir la soledad viviendo allí. Finge que desapareces, es algo que puedo aceptar. Su mandíbula se tensó. Puedes aceptarlo, tienes que... Ella soltó una sola risa que no contenía humor. Eso es fácil para... Tú dices que puedes elegir estar solo. No lo creo. Sintió la necesidad de discutir, de construir un muro más alto, de cerrar la noche antes de que lo debilitara. ¿Por qué estás aquí, Dieppe? Sus ojos se alzaron hacia los suyos, brillantes, exhaustos, determinados. Ven a casa. Dos simples palabras y el aire entre ellos se quebró. James no respondió.
Su silencio aterrizó pesado inmediato como una puerta cerrándose silenciosamente. Dieppe se acercó de nuevo y esta vez cruzó la línea. Entró de lleno en las luces de la calle, acercarse lo suficiente para que él viera la tenue marca roja en su pulgar, como si hubiera estado agarrando algo demasiado fuerte, lo suficientemente cerca para ver con qué cuidado mantenía la voz firme. «No puedes decir eso», murmuró como si las palabras en sí mismas fueran peligrosas. Puedo levantó la barbilla. «Lo digo ahora, vuelve, vive con nosotros. Nosotros». La palabra lo golpeó como un recuerdo que no se había permitido tocar. 3 tazas en una mesa, zapatos pequeños junto a la puerta. Mañanas que no empezaron con silencio, negó con la cabeza una vez rápido y firme como si pudiera detener la sensación. Si se movía lo suficientemente rápido, no la aplicación, no se inmutó. ¿Por qué sabes? Porque apartó la mirada porque mirarla era un riesgo, porque traigo problemas, porque no puedo tener una vida normal, porque decidiste que no te mereces una. Ella interrumpió su mirada, volvió a ella. La respiración de Dieppe era superficial. Ahora se estaba obligando a no desmoronarse, justo delante de él. «Te fuiste porque pensaste que me estabas protegiendo», dijo ella. «Pero no me estás protegiendo, James. Me estás castigando, no lo estoy. Tú eres su voz». Se quebró en la última palabra y parpadeó con fuerza enojada con sus propias lágrimas. «Me despierto y la casa está en silencio y me digo a mí mismo que está bien cocino y limpio y sigo moviéndome porque no tengo elección. Pero por la noche sus manos se curvaron en puños. Por la noche oigo cada sonido afuera y me congelo. Sigo pensando si pasa algo a quién llamaré. ¿Quién correrá a la puerta?» Su rostro permaneció quieto, pero sus ojos lo traicionaron. Dieppe se acercó hasta que apenas hubo espacio entre ellos. «No te estoy pidiendo que me salves», susurró. «Te estoy pidiendo que te quedes». Las manos de James se crisparon a sus costados. «Sujetas, si vuelvo te encontrarán, te usarán para llegar a mí». «¿Quién da?» Dieppe exigió, aunque la respuesta ardía entre ellos. «Tu padre», una sombra, se movió en su expresión vieja, rabia, viejo dolor. El tipo que intentó ahogar en trabajo manual y silencio. Me alejé de que dijo más tranquilo. Ahora me detuve. Terminé de perseguir venganza. Terminé de luchar contra él. Solo quiero una vida en paz. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Dieppe. Ella no se la secó. Luego vino a casa. Ella dijo, esa es la vida en paz. Soltó una risa amarga en voz baja e hizo un gesto hacia sí mismo. Los nudillos raspados, la vida barata, el vacío que llevaba como armadura. Esto es paz. Nadie sale lastimado porque no estoy cerca de ellos. Dieppe negó con la cabeza lentamente. Eso no es paz. Dijo, eso es exilio. La luz de la calle parpadeó de nuevo por un latido. Su rostro parecía más joven, más suave como la mujer, que una vez creyó que él podía ser más que su nombre, más que la sombra de su padre. Respiró y su voz bajó a algo peligrosamente honesto. Una frase dijo Dieppe, los ojos fijos en los suyos, y entenderás por qué estoy aquí. Su boca se secó. Dieppe. Ella tragó saliva, luego dejó caer las palabras suave como un susurro, afilado como una cuchilla. Si no vuelves esta noche, dijo, voy a perder el coraje de seguir creyendo que alguna vez lo harás. James se quedó completamente quieto, y por primera vez desde que ella llegó. No tuvo respuesta alguna, solo el silencio se abrió paso, y Dieppe lo observó como si estuviera mirando la última puerta que le quedaba en la vida, esperando ver si finalmente se abriría. La garganta de James trabajaba como si estuviera tragando algo irregular. La luz de la calle zumbó de nuevo, y en esa delgada franja de luz, su rostro finalmente lo traicionó. Miedo no de su padre, sino de fallarle. No lo alcanzó, solo se quedó allí lo suficientemente cerca para sentir su calor, lo suficientemente lejos para respetar el muro que había construido. ¿Crees que el silencio es más seguro?, susurró. Pero me está matando.
cerró los ojos por medio segundo, como si necesitara oscuridad para elegir la verdad. Luego finalmente su voz áspera por desuso y orgullo obstinado. No me fui porque dejé de amarte, James dijo. Las palabras golpearon a Dieppe como una respiración repentina. Después de estar bajo el agua, sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido, solo una inhalación temblorosa. Me fui. Continuó forzando cada sílaba como si pesara 100 libras. Porque te amo demasiado para ver mi desastre tragarse tu vida. Los ojos de Dieppe ardían, así que decidiste por mí. Su mandíbula se tensó. Decidí que no te arrastraría a la tormenta de mi padre. Y si ya estoy en ella, espetó voz temblorosa. ¿Qué pasaría si la tormenta te siguiera a mi casa en el momento en que tocaste mi mano? James se estremeció porque tenía razón. Él había estado fingiendo que la distancia podía borrar el peligro. La miró realmente el agotamiento en su rostro, la forma en que sus hombros se mantuvieron levantados, listos para prepararse para el impacto. La valentía que se necesitó para venir aquí. Solo estoy cansado, Dieppe, admitió la confesión casi rompiéndolo. Estoy cansado de luchar, estoy cansado de correr, estoy cansado de despertar y sentir que soy un arma que alguien más construyó. Dieppe se acercó despacio con cuidado. Entonces, no seas un arma, dijo. Sé un hombre que vuelve a casa. Su respiración tembló. Si regreso, no será silencioso. No tiene que ser silencioso, respondió ella. Solo tiene que estar juntos. James la miró fijamente por un largo momento como si estuviera midiendo si la esperanza le costaría demasiado. Luego sus hombros cayeron un poco como si finalmente estuviera poniendo algo, una condición, dijo Dieppe. Parpadeó. Algo levantó su mano flotando cerca de su mejilla sin tocar, preguntando sin palabras si el peligro se acerca. James dijo en voz baja. Escúchame, no discutas, no intentes ser valiente. Solo una lágrima se escapó, y esta vez Dieppe no luchó contra ella, asintió una vez. Trato James, exhaló largo y entrecortado como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Está bien, dijo pequeño, feroz, real, volveré a casa. Dieppe no respondió de inmediato, no porque no creyera las palabras, sino porque temía que al tocarlas se rompieran. Entonces hizo algo pequeño, algo valiente. Tomó la mano de James. No con urgencia, no como quien rescata, sino como quien confirma que algo sigue siendo real. Él se tensó al principio, reflejo antiguo, pero no se apartó. Sus dedos ásperos se cerraron lentamente alrededor de los de ella, como si recordaran el gesto antes que la mente. La calle siguió siendo la misma. El perro ladró otra vez a lo lejos. La farola zumbó. Pero algo había cambiado. No el peligro. No el pasado, sino la dirección. No te prometo que será fácil, dijo James finalmente. Habrá días malos, habrá miedo, y habrá momentos en los que quiera huir otra vez. Dieppe asintió. Su voz fue firme aunque los ojos seguían brillando. Entonces quédate incluso esos días. Especialmente esos días. James cerró los ojos un segundo más, esta vez no para huir, sino para dejar caer el peso. Cuando los abrió, algo en su postura era distinto. No más fuerte, más humano. Se levantó del escalón. Miró la pequeña habitación detrás del taller, la camisa doblada, la vida mínima que había elegido como castigo disfrazado de paz. Luego miró a Dieppe. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en su padre. No pensó en la venganza. No pensó en el daño, pensó en una mesa con 3 tazas, en ruido por la mañana, en una puerta que se abría desde dentro. Vamos, dijo. No, sí. No, tal vez. No, veremos. Vamos. Caminaron juntos hacia el scooter, no abrazados, no victoriosos, solo lado a lado como 2 personas que habían elegido no desaparecer. Mientras se alejaban, la farola dejó de parpadear. Y por primera vez esa noche la calle volvió a respirar.
Vâng, dạ vâng, quý mặt làm việc hôm nay mắt chiến ngủ chậm chẳng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ re nước mắt. Không, lúc anh mở không có mà. Ánh vẫn bùng lên tia Mà anh trở về rồi đó, bây giờ muốn không lưu cái này thì làm gì? đọc trang nhật Có lưu không? nghèo chưa đầy dứt khoát. Từ tôi sẽ đi đến linh này, ý chỉ có thể chết đấu mãi sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Và lúc đó chính trị sẽ phải trả giá rồi. Trang quay lưng ra ngoài, bóng dáng vui chạy tiếng ngót dài rộn ra hành lang như từng nhát vỏ nặng nề vào bầu không khí của công ty. Ninh ngồi lặng, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng khi tiếng xì xào bắt đầu gian trong phòng, ánh mắt cô thoáng như dậy trong mắt nên luôn nỗi bất an. Nếu Trang thật quay lại thì sẽ khó đi làm và đó cũng chính là lúc nhiều Trang sẽ biến mất. Hãy trở lại mình để đời lần linh và bà nghĩa liệu có thể tiếp đi được. Anh em một bữa cơm thật ngon để quên hết muộn phiền thôi. Sẽ mở ra một bước ngoặt mới đầy bất ngờ.